Presencia Universitaria, la entrevista. Un punto de encuentro para el análisis y la reflexión. Son las 8 de la mañana con 13 minutos. Y tal y como se lo anunciaba al inicio de este espacio, el pasado fin de semana se dio cuenta de acuerdos alcanzados entre maestros despedidos, todo esto en torno a la reforma educativa de Enrique Peña Nieto, a la protesta en contra de esta reforma educativa, y gobierno del Estado. De las figuras más visibles es la maestra Rosa María Córdoba, a quien le pedimos desde el fin de semana que nos acompañara en la entrevista. Accedió amablemente y aquí la tengo en el estudio de Presencia Universitaria para que podamos conocer el contexto de estos acuerdos alcanzados. Profesora, me da mucho gusto saludarla. Gracias, Pensaba yo a lo largo del fin de semana que, pues bueno, es una muestra clara de que la resistencia pacífica tarda en rendir frutos, pero al final del camino se obtienen frutos a partir de la resistencia, el señalamiento, la protesta y el no claudicar en los ideales, mi estimada maestra. ¿Cómo está? Sí. Buenos días. Gracias, buenos días. Y la gestión, yo le sumaría ahí la gestión que constantemente estuvimos haciendo durante estos 8 años para que fuéramos reinstalados en nuestro centro de trabajo, porque fue el uso de la ley de manera irregular para poder frenar un movimiento que defendió, que tuvo una defensa, yo diría, muy genuina, muy necesaria, de un bien público como es la educación. Entonces, nosotros siempre entendimos que no teníamos por qué, que una acción de ellos, lo que, en el caso del maestro Jerónimo y mío, lo que ellos abanderaron fueron faltas. En la Ley Federal del Trabajo precisamente habla de que no puede haber un despido por faltas, cuando mucho debe de haber un castigo de 15 días sin salario, pero no el despido. Sin embargo, lo sostuvieron por 8 años y bueno, precisamente después de gestiones con autoridades, el presidente de la República 3 veces instruyó a un alto funcionario para que arreglara nuestro asunto. Estuvimos viendo a personalidades de segundo nivel, de tercer nivel, y no se pudo dar. Esto nos obligó a que el 16 de febrero de este año colocáramos un plantón en la calle de Moneda y Seminario, ahí entre el Palacio Nacional y la Catedral Metropolitana. Y bueno, pues ese plantón duró 151 días. Anoche lo levantamos entre la lluvia y demás. Anoche levantamos el plantón y bueno, ya cumplimos el compromiso de una minuta que firmamos el pasado viernes. El plantón de Querétaro, que duró 140 días, más o menos 123 días, también lo levantamos el pasado viernes, cuando regresamos del centro de convenciones a Plaza de Armas. Ahí tuvimos la intervención del licenciado Eric Udiño, explicó a los compañeros que estaban en la plaza el acuerdo al que habíamos llegado, y nosotros inmediatamente empezamos a levantar el plantón porque fue parte de los acuerdos. Entonces, yo esperaba que llegáramos el pasado viernes ya a firmar el convenio, que nos entregaran nuestras órdenes de trabajo y poder presentarme, en mi caso, el día de hoy a la escuela. A mí me cesaron siendo subdirectora, y entonces para los subdirectores durante este periodo hay mucho trabajo porque hay que preparar el siguiente ciclo escolar. Y bueno, lo que nos encontramos es que las autoridades, en lo que termine el mes de julio, se van a poner de acuerdo para poder encontrar las condiciones para regresarnos el siguiente ciclo escolar en condiciones iguales o similares a las que fuimos retirados, en el caso del maestro Jerónimo y una servidora, y en el caso de la maestra Reina Saucedo Mendieta, una maestra que su tarea fundamental dentro del movimiento fue impulsar el programa alternativo de educación y cultura en San Juan del Río. Bueno, pues la maestra le siguieron un procedimiento diferente al de nosotros, un procedimiento administrativo, pero el acuerdo es que van a encontrar los canales para levantarle el castigo a ella también, porque
fue solamente un castigo político, es un castigo político, es el uso de la ley como castigo político a las personas que nos resistimos a la aplicación de una reforma educativa. De acuerdo con la minuta de reunión que me hizo usted el favor de prestármela durante la entrevista, se prevé que usted pueda ya incorporarse al siguiente ciclo escolar, es decir, ya el ciclo escolar 2024-2025 estará ya usted en funciones si otra cosa no sucede, profesora. Yo espero que nosotros ya cumplimos. Ayer levantamos el plantón de la Ciudad de México, el viernes el de aquí, y hemos cumplido en todo momento, entonces la autoridad estamos seguros que va a cumplir. ¿Qué reflexión tiene usted en lo particular después de 8 años de lucha constante, perdón, sí, señalamientos, algunas veces la cerrazón de los medios de comunicación, otras tantas no? No debe haber sido nada sencillo, profesora, resistir estos 8 años de lucha. No, no fue sencillo, pero como lo platicamos en una entrevista del 15 de mayo, que nosotros lo sentimos como un gran honor que la invitación en un 15 de mayo, lo volveríamos a hacer, porque dio unos frutos muy importantes. Muy probablemente los maestros jóvenes, los maestros que acaban de ingresar al sistema, no se dan cuenta de la valía que tuvo esta lucha. Quizá muchos padres de familia no se den cuenta del aporte tan grande de esta lucha. Pero es un aporte enorme, porque si volteamos a ver los países en donde la educación se privatizó, como en el caso de Chile, a mí me correspondió acudir a un encuentro internacional de educadores populares a Chile en el 2018 y ver cómo la devastación de la escuela pública, las condiciones laborales de los compañeros, de verdad que yo regresé con un gran ánimo y muy recargada de la necesidad que había de seguir luchando y de seguir sosteniendo la lucha y de decirle a los compañeros que era imprescindible no bajar la guardia. Porque ver a los jóvenes en Chile de edad secundaria salir a luchar por el derecho a la educación pública, saber que los jóvenes desde que inician en la educación secundaria adquieren un bono y adquieren una deuda para toda su vida, es algo que los jóvenes y los niños de aquí no tienen necesidad de hacer y que no debemos de permitir que eso suceda. Entonces, a mí me parece que la reflexión más grande, como yo le decía en la entrevista pasada, es un daño personal y familiar para los que tuvimos que transcurrir estos 8 años. En el caso de la maestra Reina, 6 años. Sí es un daño fuerte para la familia y en lo personal, pero no en lo colectivo y no en lo social, que eso es muy importante. ¿Hubo momentos en los que pasó por su reflexión desistir de la lucha, desistir de la protesta y dedicarse pues simple y sencillamente a otra cosa, profesora? Bueno, sí me dediqué a otra cosa. Estuve 2 años trabajando como auxiliar administrativo en un fideicomiso, pero eso implicó que bajara la intensidad de las actividades, pero no de desistir. Entonces, hay necesidades muy humanas y físicas que cumplir, claro, pero eso no implica abandonar del todo. Sí bajas un poco la intensidad, pero no el decir hasta aquí llegué y ya no volteo para atrás, no. Entonces, al contrario, yo considero que la experiencia que nos dio el propio movimiento, pues tenemos que ponerla a disposición del propio devenir histórico. No sabemos qué ocurra, pero todavía hay grandes tareas que tenemos que cumplir. Probablemente la propia constitución física y demás ya no nos dé para hacer lo que estuvimos haciendo estos últimos meses, ¿no? Resistir en un plantón, decía ayer el compañero Jerónimo, ahora sé lo que es un poco lo que sufren la gente que está en situación de calle, ¿no? Porque eso de que te tengas que levantar a las 3 de la mañana porque te estás inundando, etcétera, pues no es nada fácil. Pero valió la pena, surtió efecto y hoy tenemos un compromiso del gobierno federal y del gobierno estatal que, dicho sea de paso, agradecemos mucho toda la habilidad política que tiene, la habilidad en la mesa de diálogo que tiene el licenciado Eric Gudiño para sacar adelante la mesa.
La verdad es que el presidente necesita gestores más hábiles y más sensibles. Entonces, esperemos que esto lleve a buen puerto en menos de un mes el acuerdo que hicimos y que todos honremos el acuerdo que hicimos el pasado viernes 12. ¿Se tardó el presidente de la República en cumplirles? Yo creo que se tardaron quienes tienen que hacer la tarea que él indica. Cuando nos presentamos muchas veces a los diferentes lugares a hacer gestión o a las ruedas de prensa, siempre nos encontramos con problemas mucho más grandes. Por ejemplo, en la última rueda de prensa que tuvimos en el Senado, nos encontramos con un grupo de mujeres que iban a solicitar que a sus esposos y a sus hijos, señoras de Oaxaca, que ya les dieran la sentencia, porque algunos de ellos tenían 18 años encarcelados sin sentencia. Cuando te enteras de situaciones así, ves que tu problema es minúsculo. Entonces, la posibilidad de poder decir algo se desvanece porque dices, lo mío nada tiene que ver. Cuando nos encontramos en algunas gestiones con madres de familia buscadoras, ¿qué haces con tu problema que es pequeñito en comparación de ello? Y yo creo que al presidente le faltan personas alrededor. Le faltan manos y le faltan gestores que dejen la soberbia y que sean sensibles a lo que se les está solicitando. Hace algunos años hacía yo la entrevista en torno a la marcha del 1 de mayo y le preguntaba en aquel momento a los líderes si todavía valía la pena salir a marchar cada 1 de mayo. Pero usted es un ejemplo vivo de que aún vale la pena luchar desde lo social, protestar, alzar la voz. Sí. Se tarda la justicia, pero llega. Pero llega. ¿Es Yo correcto, creo, profesora? fíjese, licenciado, que una de las situaciones muy importantes que vamos a poder decir el día que regresemos a la escuela es que el que lucha gana. Yo siempre le dije a los funcionarios de la Secretaría de Educación Pública, miren, si lo que el gobierno del Estado quiere es que no regresemos a la escuela, no regresamos. Pero un movimiento como el de la Cuarta Transformación necesita decirle a los compañeros de Querétaro en nuestra persona que el que lucha gana, porque los compañeros deben de organizarse para defender los derechos que otros nos heredaron. O sea, los jóvenes maestros hoy deben de hacer a un lado esa postura que tienen de que ellos ganaron porque se presentaron un examen y tuvieron buenos resultados. No, los derechos no se han ganado así, los derechos se han ganado luchando. Todos los derechos, el hecho de que hoy las compañeras sigan persistiendo con el derecho a los días de maternidad, de cuidados maternos, al derecho a la jubilación, todos esos derechos se ganaron en la lucha, no se ganaron pasando un examen. No hacemos a un lado el mérito, trabajo ¿no? académico, el mérito, no se hace a un lado, pero sí, como clase social, nos tenemos que mantener organizados y en guardia, siempre. Porque esto no es otra cosa más que, como dice la canción, esto no es un bailecito, es una lucha de clases. Y ahí está. Y entonces, cuando ellos avanzan, nosotros retrocedemos y eso no se puede hacer. Nosotros necesitamos avanzar y mantener en alto los derechos que por generaciones nos ha tocado gozar. Nosotros, en el caso de mi generación, a los 22 años, 20 años, teníamos derecho a un trabajo seguro. Los jóvenes hoy no gozan de eso y tenemos que regresar a una situación así. A nosotros nos contrataban desde la normal. No terminábamos el ciclo escolar del 4º año cuando ya estábamos contratados. Y hoy los jóvenes, ¿cuántos años se pasan sin derechos laborales? Y eso no puede ser así. Tenemos que ser una sociedad con derechos. Por eso vale la pena seguir luchando. Probablemente no en las condiciones que luchamos. Yo viví mi primera huelga a los 16 años, en la normal, y desde ahí me ligué con el movimiento magisterial y siempre he sido una maestra disidente de las prácticas sindicales. Corporativas, siempre. Entonces, hoy quizá la edad y la fuerza ya no me da para hacer las actividades que hacía a los 16, a los 20, a los 35, pero sí la experiencia que tenemos nos da para invitar a los jóvenes maestros, a los jóvenes estudiantes, a que tenemos que ser todos una sociedad con derechos.
yo haría un llamado a las personas de mi edad o muy cercanas a mi edad, que no consideremos que al fin y al cabo que yo ya me voy a jubilar y que los jóvenes luchen. ¿Quién va a sostener el sistema de jubilaciones si no son los jóvenes? Entonces los jóvenes tienen que tener derechos. Tenemos que tener jóvenes que tengan planta laboral en el caso de los jóvenes que trabajan en el sector privado, y los jóvenes que trabajan o que van a ingresar o que están en el sector público tienen que tener su plaza de base. La seguridad laboral tiene que estar presente. Tal vez suena cliché, profesora, pero entonces la lucha sigue. Sí, claro. O sea, su lucha no concluye con este logro alcanzado, sino va a seguir generando reflexión. La lucha continúa, y la experiencia que nos ha dado a nosotros, la formación que nos ha dado el movimiento social, el movimiento magisterial, la tenemos que poner a disposición del propio movimiento magisterial. En el caso de nosotros tenemos una tarea muy grande, que es concretar en los colectivos pedagógicos la nueva escuela mexicana, porque a esa escuela nosotros le aportamos. Siempre fuimos un movimiento no solo de protesta, sino también de propuesta. Y trabajamos durante el periodo de lucha, trabajamos en la construcción de un programa alternativo de educación y cultura, en la construcción de libros de texto para los jóvenes que tuvieran que ver con contrario a una reforma educativa que desarmaba culturalmente, y entonces eso lo tenemos que seguir trabajando. Maestra, y en estos días vamos a estar llamando a ello. Nos tenemos que despedir, pero me da mucho gusto gracias. tener la entrevista y que me haya platicado de este logro. Gracias, muy amable, y gracias a toda la audiencia. Muchas gracias a la profesora Rosa María Córdoba por haber estado con nosotros. Yo voy a ir a un corte y regreso con más de la información aquí en este espacio de Presencia Universitaria.